Bienvenidos a todos a un nuevo programa. Hoy vamos a tratar principios generales del derecho penal. Antes que nada les cuento, tenemos nuevas novedades en el canal, contamos con diferentes membresías para socios, pueden unirse desde la página del canal y van a tener acceso a beneficios exclusivos como chats donde pueden resolver consultas, acceso a material exclusivo, acceso antes que ninguno a las nuevas clases. Por otro lado, vamos al objeto del programa. Hoy vamos a ver los principios generales del derecho penal, es decir, el sustento en el que se basa el derecho penal. En primer lugar, tenemos el principio de lesividad en cuanto al artículo 18. Este artículo 18 nos va a decir de la Constitución Nacional que ningún habitante de la nación puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto quiere decir que este principio constituye una garantía individual de la ley penal para cualquier ciudadano basado en el principio en un crimen nulla poena sine lege. No hay crimen sin una ley previa. Es decir, que ningún habitante de la nación va a poder ser sometido o encarcelado o aplicada una medida de seguridad sin un juicio previo que esté fundado en una ley anterior a ese hecho. Además, la ley penal, escrita y estricta, como venimos viendo, va a implicar irretroactividad penal de la ley más severa, así como retroactividad y ultraactividad de la ley penal más benigna. Eso quiere decir que siempre se va a aplicar la ley más benigna al reo sometido al proceso. Incluso en el transcurso del proceso y el juzgamiento, es decir, la sentencia, si hay una ley penal más benigna, se va a aplicar esa ley penal. Por otro lado, tenemos que saber que se excluya la costumbre como fuente de delitos y penas, y también la analogía en perjuicio del imputado, ¿no? Es decir, que ante una idéntica situación no se puede aplicar la misma ley si ésta perjudica al imputado, lo que nos lleva al principio, es decir, se aplica irretroactividad y ultraactividad de la ley penal más benigna. También tenemos, como principio general, basamento del derecho penal, el principio de reserva, el artículo 19 de la Constitución, el cual nos va a decir que ningún habitante de la nación va a ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba. Este artículo siempre se ejemplificó con el casco, el uso del casco en la moto. Por ejemplo, si bien nosotros tenemos una normativa de circulación en el cual nos dice que al conducir un motovehículo, una moto, debemos llevar cierto equipamiento de seguridad, entre ellos el casco. Este artículo es exactamente el mejor ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque en última instancia, el que use o no use el casco es una cuestión de seguridad mía. Yo no daño a un tercero ni le ocasiono un daño a un tercero, más allá de la propia irresponsabilidad y por supuesto infringir una norma de tránsito, el no usar el casco. Porque de última o en última instancia el accidentado voy a ser yo. También tenemos el principio de subsidiariedad, que es un principio que protege derechos fundamentales, es decir, que el Estado siempre debe agotar los medios menos lesivos antes de recurrir al derecho penal, que es la última ratio. También tenemos el principio de fragmentariedad, en el cual el derecho penal se debe limitar solo a sancionar aquellas modalidades, nos va a decir el ordenamiento, de ataque a los bienes jurídicos que sean más severas, por ejemplo, ¿no? Un claro ejemplo del principio de fragmentariedad sería la vida. La vida es el primer escalafón que cuida el derecho, es decir, que todo atentado contra la vida, que es el bien primigenio que cuida el derecho, va a ser, por supuesto, sancionado por el derecho penal. He aquí un claro ejemplo y básico, el homicidio, ¿no?
Por otro lado, tenemos el principio de proporcionalidad, en el cual nos va a decir que la pena va a ser ecuánime o proporcional al delito cometido. Sin embargo, he aquí vemos diferencias cualitativas o cuantitativas. Es decir, que la intensidad de la pena eh, podría superar extraordinariamente la gravedad del hecho, y en este caso se castigan también delitos de gravedad y circunstancias con penas desproporcionadas. Ante estas dos situaciones podemos utilizar el principio de proporcionalidad. Por eso, si retrocedemos un poco, esto nos va a llevar justamente al, aquí a la ley penal escrita y estricta. ¿Por qué? Porque se excluye la analogía en perjuicio del imputado en razón del principio de proporcionalidad en cuanto al castigo que puede llegar a ocurrir de manera desproporcionada al aplicar la analogía. Ven cómo todo principio va teniendo relación con el siguiente. Así también tenemos el principio de lesividad en el cual se prohíbe castigar acciones humanas, ¿no? Esto es un poco el ejemplo del casco de la moto, que no perjudica o de ningún modo ofende los derechos individuales o sociales de un tercero, ¿no? La moral, el orden público, las buenas costumbres. Este principio de lesividad configura la base, el sustento del artículo 19 que hemos tratado con anterioridad. Por otro lado, tenemos el principio de acción-exterioridad, en el cual, he aquí, ¿no? Mediante las acciones externalizadas se puede provocar un daño a un bien jurídico, es decir, que el derecho penal no puede castigar ideas en este caso, ¿no? Por lo que solo bajo el supuesto de externalizar una acción, esta puede ser penada en este caso, es decir, va a ser penado en cuanto se pone en riesgo el bien jurídico protegido. Ese va a ser el punto donde accione el derecho penal. Tenemos por otro lado el principio de privacidad en el cual se consagra una zona de intimidad que no puede ser amenazada ni lesionada por el poder estatal. También es base configuratoria del artículo 19, así como el principio de judicialidad en el cual presenta una garantía respecto de la imparcial y correcta aplicación de la norma. He aquí este principio muy ligado, más allá de la base de sustento del artículo 19, al artículo 18, el cual, recordemos, ningún ciudadano puede ser juzgado sin un juicio previo que se funde en una ley anterior al hecho del proceso. Y esto va en la garantía de la imparcial y correcta aplicación de la norma. El principio de culpabilidad nos va a decir, por otro lado, que no se castigan formas de ser y que no se puede hacer responsable a una persona por un delito ajeno. Así como te llegamos al principio non bis in idem. Básicamente, el principio non bis in idem significa que no se puede juzgar dos veces a la persona por un mismo hecho, siempre y cuando tengamos en cuenta que para aplicar este principio debe haber por ese delito una sentencia firme. Porque si tenemos una persona en proceso de ser juzgada, pero no hay una sentencia firme, el principio non bis in idem no aplica. Por eso es que se considera una derivación de la inviolabilidad de la defensa, es decir, del artículo 18. Y se aplica cuando concurren los tres objetos, ¿no? Las tres identidades, persona, objeto y causa, para que así se configure este principio. Ahora bien, también tenemos como base del derecho penal el principio de resocialización, es decir, tiende este principio a evitar que el derecho penal margine a aquellos condenados, ya que el objeto de las cárceles deben ser, como ya sabemos todos, sanas y limpias, no para el castigo, sino para el cuidado de los reos, en razón del principio de resocialización, es decir, la persona que comete un delito debe pagar a la sociedad
¿no? Con una pena ese delito cometido, pero no por esto la persona debe ser excluida de la sociedad, sino que el objeto del pago social de esa pena es que pueda ser reinserto en la sociedad aprendiendo esta persona del error cometido, para que justamente pueda llegar a surgir efecto a la prevención y que esta persona no sea reincidente. Tenemos el principio de prohibición de prisión por deudas, no van a ser detenidos por deudas, por supuesto, a excepción del incumplimiento del deber alimenticio en este caso. Hay muchísimos ejemplos hoy en día, ¿no? Uno de los más comunes que se escucha es la no renovación, por ejemplo, del registro de conductor de una persona que adeude el incumplimiento alimenticio, la no permanencia ni siquiera ingreso a establecimientos deportivos, canchas de fútbol, por ejemplo, también se ha aplicado muchísimo. Tenemos por otro lado el principio de analogía, del cual ya estuvimos hablando un poco, no se puede aplicar siempre y cuando se haga en perjuicio del imputado, sí, por supuesto, en razón de la ultraactividad a favor del mismo, ¿no? El principio de retroactividad, que también ya lo hemos visto junto con el anterior, el cual garantiza la autorización de una aplicación de una ley a un hecho ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, siempre que beneficie al acusado. Es decir, lo que veníamos hablando, una ley más benigna que surja en el medio de un proceso y antes de que se ejecute la sentencia. Espero que les haya gustado el programa de hoy y recuerden, pueden unirse al canal y lograr una membresía con beneficios exclusivos. Nos vemos en la próxima emisión.